Hola Leo, este es el mensaje del ser querido que ya no está para vos en febrero. ¿Mm? Mensajes del ser querido que ya no está para Leo en febrero. Ya seas Leo hombre o Leo mujer. Mensajes del ser querido que ya no está para Leo. Bien, vamos con el primero. Leo, seas hombre o mujer, nos habla de frustración, de odio. La estrella representa a Acuario. Entonces, si estás enojada con una persona, Leo, si estás enojado con un Acuario, un Acuario, ¿qué te dice en este mensaje tu ser querido? Que trates de solucionar las cosas, que trates de llegar a un acuerdo. Estás enojada, enojado, frustrado, frustrada con una persona, que puede ser Acuario, que trates de solucionarlo, que están dadas las cosas para que lleguen a un acuerdo. Bien, Leo, siguiente mensaje, no te dejes guiar tanto por las fantasías. Las fantasías pueden hacer que tomes una decisión arriesgada y que pierdas dinero. Quédate un poco tranquilo, si querés fantasías, pero que no te impulsen estas fantasías a arriesgarte, porque si no, puedes llegar a perder dinero. ¿Mm? Bien. Leo, si estás ante un negocio o una situación que no es productiva, ¿m? Fíjate que nos habla de continuar adelante. A ver, ya estés en un negocio, en una relación, en una amistad, en, en lo que sea que no sea productivo, ¿m? Lo mejor es retirarse. ¿M? Porque prioriza tu paz, prioriza tu tranquilidad. Lo mismo, Leo, si tenés un problema con una persona de Tauro o una persona de Libra. Lo que te conviene es alejarte de ella, prioriza tu paz.
También se podría ser una persona del signo Cáncer. Bien. Leo, ante una situación de estancamiento, lo mejor, el mensaje que te da, no empieces con ideas tontas, con fantasías, tranquilízate. Tranquilízate, el ermitaño, estudia para evitar gastar dinero. Una vez que estando tranquilo, sí, de vuelta, empieza a ilusionarte con algo, pero no que la fantasía, que la ilusión no te lleve a ideas tontas, de vuelta, a arriesgarte y a ser impulsivo. Bien. Después, Leo, si hay alguna persona en tu contexto del signo Virgo, en tu contexto laboral o económico, del signo Virgo, no le hagas mucho caso, ¿eh? Con respecto al dinero, con respecto a, a el trabajo, no te va a llevar a nada bueno. Dice fantasías, tonterías. Bien, vamos con este mensaje. Si tu relación o tu vínculo, puede ser un vínculo, una relación amorosa, un vínculo comercial, nos habla de asociaciones, o un vínculo de amistad. Si, si la amistad, la relación o el vínculo comercial está pasando por un momento de debilidad, lo mejor que podés hacer es tomarte un tiempo, separarte, estar solo, ¿no? O sola. Bien. La mejor manera, y el último, no, último no, después vienen así. La mejor manera de cortar con los malos entendidos, y gozar de paz, de tranquilidad, de suerte, cortar con los malos entendidos estando solo, tomándose un tiempo para estar en soledad y sabiendo muy bien cuáles son tus prioridades, saber lo que vos querés. De vuelta, acá aparece frustración con una persona de Acuario, de Libra o de Tauro. Sería mejor cortar un poco el vínculo con estas personas. Con el odio, con el enojo, no llegás a ningún lado. No llegás a ningún lado, Leo. Bueno, muchas veces, muchas cosas se solucionan alejándose. El alejarse de determinadas situaciones es la manera de resolverlas, al menos algunas, y al menos en febrero para Leo. Leo, ¿qué te dice el ser querido? ¿Cómo podés encontrar tranquilidad, alivio, paz, sabiendo lo que querés? Y muchas veces estando solo o sola. Si estás fantaseando, estás celoso, estás celosa, estás fantaseando que eh, te están metiendo los cuernos, toma distancia, toma distancia, en especial si la relación está mal. ¿m?
En febrero, Leo, no es momento de arriesgarse, de tomar decisiones peligrosas. Sí es momento de estudiar y de tranquilizarse. ¿Eh? Eh, si te arriesgas, no te lleva a buenos resultados. Leo, controla, fíjate, los cortes, y esto también es de poner límites. Controla un poco por ahí a tu pareja, sea hombre o mujer, tu pareja o tu socio, en el tema de los gastos. Ponerle corte es lo más conveniente a tal actitud, si es que están muy gastadores, o medio descuidados con el tema económico. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.